todavía está abierta la actividad para que vayan subiendo. Recuerden que tienen hasta el 6, creo que es el día, el 6 puse la última fecha, así podían tener esta clase de consultas y tener unos días más para revisar lo que venían haciendo, si es que ya estuvieron trabajando sobre la actividad, de poder hacer consultas, ¿no? Por eso les dejé unos días más y no puse hoy la entrega. Así que bueno, en esta clase pueden, si quieren, revisar, si bien hicimos una actividad, fuimos ingresando los datos y yo les mostré cómo, o bien hacerlo en el Excel, o pueden hacerlo en forma manual, en una hoja cuadriculada, las gráficas con una escala, no había problema, ¿sí? Yo lo mostré haciéndolo con el Excel, pero ustedes pueden hacerlo en forma manual en una hojita, en hoja cuadriculada, con regla prolijo, con una escala para cada eje, y tranquilamente se puede trabajar de esa manera, sacarle la foto y después subirla y armar un PDF y subirla como imagen, no hay problema. Así que, de todas maneras, hoy pueden hacer alguna consulta, aquellos que necesiten hacer consultas, que hayan quedado dudas, no hay ningún problema, que trabajemos primero con esas consultas y después sobre la unidad. Y sobre o sea, si bien yo en los videos volví a desarrollar las 3 leyes de los gases, poniendo tablas con datos a partir de esos datos, ¿sí? Que pueden ser datos experimentales. O sea, a veces me suelen preguntar de dónde salen esos datos. Bueno, esos datos pueden ser datos experimentales. Yo no sé si utilicé las mismas tablas que están en la bibliografía, los mismos datos extraje de la misma bibliografía, que están las tablas con datos experimentales, extraje para cada una de las leyes un rango de datos y fui armando la gráfica y explicando las leyes y deduje las leyes luego enunciándolas, ¿no? Si bien yo no las escribo porque ustedes tienen la bibliografía para hacer la lectura y para extraer las leyes, si bien yo no las escribo, la enuncio, ¿sí? Y les mostré, o sea, cómo se llega a esa ley a partir de esos datos experimentales. Un poco de eso abordan, es el abordaje en esos videos, que los hice, son muchos, pero son cortitos. Van a haber videos de 10 minutos, videos de 12, son videos cortitos para cada una de las leyes y luego es la ecuación general de los gases y algunos ejercicios al final. Entonces fui cortando y les fui subiendo esos videos. Bueno, los quiero escuchar un poquito a ustedes, cómo van con esa actividad obligatoria que tenían para hacer, las dificultades que se generó en esa actividad, si tienen alguna consulta, algo que quieren que yo explique, y después las unidades que teníamos para trabajar, ¿no? Si todavía les falta ver videos, lo que ustedes quieran abordar en esta clase sobre las dificultades que hayan tenido. Los escucho un poquito a ustedes. Profe, yo tengo dudas, pero es de otras unidades. No sé si De otros. quiere... Sí, sí. Sí, Si sí, quiere sí, que le podemos. pregunte ahora. Abarcamos las preguntas que quieran hacer, ¿sí? Y ahora vemos las otras unidades. Me gustaría que sí, antes de comenzar con las otras unidades, me digan sobre esta actividad que tienen obligatoria entregar hasta el día 6, ¿sí? Que no llegaría a la otra clase, porque si bien tenemos otra clase más, la actividad obligatoria la tienen que entregar el 6. Si no hay preguntas sobre esa actividad, vamos a empezar con las otras unidades, con las preguntas que ustedes tengan. Profe, yo Sí. quería preguntarle respecto al del punto 5, en el cual teníamos que utilizar el simulador, Sí. en el ejercicio B. Sí. En este ejercicio nosotros teníamos que mantener la temperatura constante e ir agregando Sí. las partículas. Uh-huh. Si bien se mantiene la temperatura constante, usted había puesto que teníamos que ir marcando el volumen y la presión, ir anotando Sí. eso. Sí.
en cuanto del volumen, tendrían que ser en centímetros cúbicos. Habíamos quedado que un nanómetro era equivalente a un centímetro cúbico, ¿puede ser? Porque A ver, no ahí hay que aclarar, no quiere decir que un nanómetro sea un centímetro cúbico. Si un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Si uno quiere hacer la equivalencia, tiene que hacer el pasaje de unidades. Lo que yo les dije es que no quiere decir que sea igual un nanómetro a un centímetro, pero que nosotros íbamos a tomar como si esto estuviera medido en centímetros ahí. ¿Por qué está medido en nanómetros? Porque el tamaño de las partículas es a nivel nanométrico. Es muy pequeño el tamaño de las partículas. Entonces, para que ustedes no tuvieran que hacer todo el pasaje de unidades, lo que yo sugerí es que tomen en cuenta como si ahí, cada vez que ponemos, no sé, 1 sería centímetros. No quiere decir que un nanómetro sea igual a un centímetro cúbico, ¿sí? Tómenlo como si fuera 1 centímetro. Lo que único tendrían que hacer es escribirlo, hacer el cálculo del volumen, ¿sí? Lado por lado por lado, o sea, lado al cubo. Pero tomarlo como si eso estuviera expresado en centímetros, no en nanómetros, para que no tuvieran que hacer todo el pasaje. ¿Por qué? Porque estábamos en una hora de clase y quería explicar la actividad y que ustedes pudieran hacer la actividad, ¿no? Que no fuera eso una dificultad más, hacer el pasaje. Pero un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Como para que ustedes tengan la equivalencia. Después hay que pasar, si quieren pasarlo, lo tienen que pasar los metros a centímetros. Y luego que lo tienen en centímetros, hacer centímetros, o sea, ese valor centímetros al cubo. Elevar ese valor al cubo. Y recién ahí, eso que está expresado en nanómetros quedaría expresado en centímetros. El problema es que el valor va a ser, digamos, muy pequeño. Ahí va a quedar un exponente muy pequeño, ¿sí? Ahí habría que hacer todo el pasaje. Entonces yo lo que sugerí es que ustedes tomen que el simulador, cada vez que le da una medida de volumen, en la vez de escribirlo en nanómetros, directamente lo escriban en centímetros, ¿sí? Pero yo lo que no quiero es que les quede la idea de que 1 centímetro es un nanómetro, porque eso sería un error gravísimo, que ustedes lo pueden trasladar después a otra área o a trama física y no quiero que a ustedes les quede la idea que 1 centímetro es un nanómetro, es un error muy grande eso. Sí, pero sí que utilicen el simulador para no estar haciendo todo el pasaje, como si el simulador estuviera expresado en centímetros. Y si algún alumno hace todo el pasaje, estaría espectacular, bárbaro, estaría expresado ahí ya el valor que corresponde, usando el simulador. Pero si no, que lo tomen como si estuviera el simulador en centímetros. Y después elevarlo al cubo para tener centímetros cúbicos. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, que no les quede esa idea de que 1 centímetro es un nanómetro porque está mal. ¿Sí? No es así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Por qué? ¿Se entiende? Porque si no repito siempre lo mismo. Pero bueno, esa era la intencionalidad. Que no hicieran tanto cálculo porque se iban a enredar en esos cálculos y a mí me interesa que ustedes deduzcan la ley a partir de los datos. O sea, llegar a la ley sin memorizarla de alguna manera, sin repetirla como un loro, sino entendiéndola y deduciéndola de los datos experimentales, del uso de un simulador, interpretar el modelo cinético molecular. Esa es la finalidad. Y no solamente leyendo porque el libro dice que la ley de Boyle-Mariotte es tal, y la repiten como loro, sino llegar a la ley a partir de esos datos experimentales. Un poco como se hizo históricamente, ¿no? Obtuvieron datos experimentales donde fueron cambiando una de las variables y dejando otra fija. Y luego con esos datos experimentales se tabularon y se miraron cómo variaban estas digamos, propiedades de los gases, cómo se modificaban, dejando una sin cambiar. Y ahí se enunció la ley. Sí, los escucho, discúlpenme que algunos me iban a decir algo y yo como que los bloqueé.
Estoy mirando un poquito la consigna igual, el que querían, denme un segundo. Abrí el archivo. Ah, esta no es. Ahí lo estoy abriendo, ¿eh? Denme un segundo. Claro, en la tablita tienen en centímetros cúbicos. Otra opción es escribir el volumen que dice, en la vez de que la tabla diga centímetros cúbicos, escribir nanómetros cúbicos. Esa es otra opción, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ustedes toman, por eso cada alumno, dependiendo su decisión al momento de ahí de cómo, qué medición va a poner. Esa es otra opción, haber escrito volumen, entre paréntesis, nanómetros cúbicos. Entonces toman el dato del simulador, que está expresado en nanómetros, lo elevan al cubo y ya está en nanómetros cúbicos. Lo que pasa es que el trabajar con nanómetros a veces los confunde más, porque no es una medida, una magnitud que ustedes suelen utilizar, entonces por eso lo escribo en centímetros cúbicos, porque es por ahí la magnitud que más utilizan, ¿sí? También podría estar expresado en decímetros cúbicos. Lo que pasa es que hay que hacer todo el pasaje de unidades. Entonces, bueno, yo sugerí eso, que tomen que el valor que dice en el simulador es como si estuviera expresado en centímetros cúbicos. No quiere decir que sea igual la magnitud, ¿sí? Hay que hacer todo el pasaje. No sé si yo en la clase, no me acuerdo si yo les mostré cómo hacer el pasaje, pero lo pueden pasar primero a metro y después a centímetros, ¿sí? O hacen ¿cómo se dice? Por regla de tres simples, o lo hacen por equivalencia, digamos. Eso como quieran, hacen el pasaje. Eso también se puede hacer. Pero para que no estén pasando tanto, yo sugerí eso. Tómenlo como si estuviera expresado en el simulador en centímetros. Y después se elevan al cubo y ya está. De todas maneras, les va a quedar tomando los valores del simulador, les va a quedar expresado la recta de la misma manera, van a llegar a la deducción de la ley de la misma forma. No van a tener problemas. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer de algo del uso del simulador? ¿Alguna dificultad que se les haya presentado además de eso? ¿Nada? ¿Que quieran preguntar? ¿Damos por cerrado esto? Lo que les pido es que cuando suban la actividad, si pueden hacerlo por ejemplo, armando, si van a sacar fotos de una carpeta, por ejemplo, pueden hacerlo en forma digital, que ustedes lo hacen en un Word o eso, está bárbaro. Lo transforman en un PDF, ponen guardar como, y cuando ponen guardar como, ponen en las opciones, digamos, ponen PDF, y automáticamente lo transforman en un PDF, eso sería lo ideal. Pero también
si lo van a sacar fotos de lo que escriben en una carpeta, porque lo hicieron en su carpeta, no hay ningún problema, mientras que sea la letra clara, prolija, las gráficas lo mismo. Acuérdense en cada eje escribir qué corresponde, qué están midiendo en cada eje, si es la temperatura y entre paréntesis en qué unidad, digamos, en qué magnitud se mide, ¿sí? Si es la temperatura en Kelvin, si es, por ejemplo, la presión en atmósferas, siempre se tiene que aclarar el eje que se está midiendo y la unidad en que se mide. Y también, no encuentro la bibliografía de química básica de Riccio. Y eso yo les compartí el enlace en la misma, en Sitios vayan. A ver. Así que bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Y si lo van a subir, ahora contesto eso de la bibliografía, ahí estoy compartiendo pantalla. Y si van a subir fotos que estén vertical, porque si ustedes me guardan todas las fotos así, todas giradas, es un problema para corregir, por favor. Que esté vertical, hasta podrían usar, por ejemplo, si tienen celular, bajan el Scanner y automáticamente ustedes van sacando la foto y van guardando y después se arma un PDF, lo hace el mismo programa y suben el PDF, comparten el PDF y se terminó. No, o sea, es fácil, es mucho más sencillo. ¿Sí? La aplicación que pueden bajar en el celular. Además les mejora la imagen, como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si van a subir fotos. Acá en Sitios, a ver si está en Sitios. En clase, a ver si está en clase 1, bibliografía química básica, ahí lo tienen. Bibliografía química básica, ¿sí? Y tienen el de Angelini, tienen química básica y tabla periódica. En Sitios, clase 1 entren, para el que me preguntó por la bibliografía. ¿No me deja abrirlo? Vamos a ver. Si anda el enlace, porque puede pasar que algún enlace no ande. No deja la vista previa, lo tienen que descargar. Eso es lo que no deja. Pero creo que sí deja descargar de todos modos. A ver. Ahí lo está descargando, lo descarga como PDF. Hola, profe. Disculpe que me meta. También lo que le puede pasar es que la computadora por la cual está haciendo, aunque lo descargue, no le abra, como a mí me sucede. Ajá. Si es así, va a tener que pasarle última el archivo a un compañero, a un amigo, que sepa cómo ese PDF grande, dividirlo en varios PDF chicos. Ah, puede ser. Eso ya no sé cómo hacer, si no yo no sé, lo tengo en cuenta para otro, aunque sea por lo menos para otro año. Yo tampoco, por eso es que me retrasé en enviarle el trabajo, estoy retrasada porque no lo podía abrir, aunque lo haya descargado y todo lo demás. Tuve que pasarlo a un amigo para que él lo haga en varios PDF. Ahí lo abriría, a ver, vamos a ver si lo abre. Puede estar pasando eso, porque parece que si uno lo descarga, mire, ahí alguien preguntó que Google le dice química básica 1 es demasiado grande como para que Google lo escanee en busca de virus. ¿Quieres descargar este archivo de todas formas? Bueno, ahí van a elegir ustedes sí o no. Si no lo quieren descargar, búsquenlo, bájenlo ustedes en línea, búsquenlo por ahí alguna página en línea. Ahí lo abrió. Yo puse descargar, de todas maneras descargarlo, porque sé que no tiene virus, pero le puse descargar y
y ahí lo abre. Pero puede estar pasando esto que me están comentando, que sea una cuestión de espacio en el celular, de poder soportar, visualizar algún archivo tan pesado. Puede estar pasando cualquiera de estas cuestiones que, bueno, ya es particular de cada dispositivo. Sí, yo puse descargar de todas formas y lo descargué. Excepto que, no sé, los virus se descarguen de todas maneras, ¿no? La verdad que no tengo ni idea. Bueno. Vamos entonces, si del trabajo no tienen más preguntas, vamos a las preguntas que quería hacer el compañero y trabajar sobre la unidad que quieran ir consultando. ¿Sí? Ya sea esta unidad de gases o anteriores. ¿Quién era el compañero que quería hacer consultas? Sí, yo, profe Alexis. Sí, Alexis. Es de la unidad 2, la parte Sí. de, bueno, ejercicio de mol, número de Avogadro, masa molar. Sí. Hay ejercicios que trabajan, que creo que uno de los videos lo explica, sobre, dice, cuántos gramos de amoníaco se encuentran en un volumen de 22,4 decímetros cúbicos a temperatura y presión normal. Sí. Lo que yo entendí es el valor es constante y va a representar a un mol de la sustancia. Sí. La condición es que esté en condiciones normales de presión y temperatura, para indicar eso. Verá que voy a abrir una página. Ahí. Ahí están viendo, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Sí, se ve porque yo lo veo en la otra compu. Si te dice que es 22, a ver, esperen, dibujar. Si te dice que es 22,4 litros y este es un gas que está en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Esto quiere decir que la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados Celsius o 273 Kelvin, ¿no? Esa es la condición cuando hablamos de condiciones normales de presión y temperatura, normales. Y si este gas está en estas condiciones de presión y temperatura y ocupa un volumen de 22,4 litros, yo puedo decir que en ese volumen hay 1 mol de gas. Cualquier gas, ¿sí? Cualquier gas. Ahora, va a depender del gas, ¿sí? Por ejemplo, la masa que tenga. Eso es lo que va a cambiar, es la masa. Pero el volumen, la cantidad de sustancia, que es 1 mol, siempre va, en 1 mol hay el número de Avogadro en cantidad de partículas, ¿sí? El número de Avogadro. Esto es lo que vos decís que es constante. El número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. Y en este caso vamos a ponerle moléculas. ¿Sí? Del gas que sea. En perfecto. este caso es amoníaco, ¿no? ¿Estás hablando? Sí, de amoníaco. Bueno, el ejercicio, ¿no? Vamos a subir esto acá. Entonces, esperen que quiero hacer espacio para escribir. Entonces, si el gas es amoníaco, por ejemplo, lo que va a variar es la masa que tenga esa cantidad de gas. ¿Se entiende? Comparado si el gas fuera, no sé, benceno o otro gas, el que sea. ¿Por qué? Porque la cantidad de átomos que forman a esa molécula, el tipo de átomos que forman esa molécula varía. Entonces varía la masa, pero la cantidad de partículas siempre es la misma. El volumen que ocupa es el mismo y la cantidad es 1 mol. Siempre es esa cantidad de moléculas. ¿Qué es lo que te pregunta? Si me lo lees de nuevo, así yo... Sí. Bueno, ¿cuántos gramos de amoníaco se encuentran en ese volumen?
Y después pregunta, ¿cuántas moléculas de amoníaco hay en ese volumen y cuál es la masa de una molécula de amoníaco? Perfecto. Entonces, la cantidad de moléculas ya lo respondimos, es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Como en ese volumen está en condiciones normales de presión y temperatura de ese gas, puedo decir que hay un mol. Entonces, yo sé que, ¿cómo averiguo la masa de un mol de amoníaco? Con la masa molecular relativa. Entonces, averiguo la masa MR, que es la masa molecular relativa del amoníaco, NH3. Entonces, lo que tengo que buscar es la masa atómica relativa del nitrógeno. Hay un solo átomo de nitrógeno por cada molécula, entonces no lo tengo que multiplicar por 1 a lo sumo, ¿no? El mismo número, más la masa atómica relativa del hidrógeno por la cantidad de átomos de hidrógeno que hay, que son 3. Entonces multiplico por 3. Busco en la tabla periódica la masa atómica relativa del nitrógeno, que vale 14, ¿no? ¿Tienen tabla periódica en mano? Y confirmen los datos que yo voy poniendo. Y la masa atómica relativa del hidrógeno, que es 1. Pero a 1 lo tengo que multiplicar por 3 porque cada átomo es la masa atómica relativa de cada átomo de hidrógeno. Como hay 3 átomos que forman a la molécula, multiplico por 3. Un átomo de nitrógeno unido a 3 átomos de hidrógeno. O sea, recuerden que la molécula de amoníaco, tengo un átomo de nitrógeno, está unido por unión covalente a 3 átomos de hidrógeno. Entonces estoy sacando la masa molecular relativa. Sumo las masas de los átomos, las masas atómicas relativas de los átomos que la forman. Entonces MR, ¿sí? Es 14 más 3. 1 por 3 es 3, 17, ¿no? 17 es el valor de la masa molecular relativa. No le puedo poner unidades, a lo sumo se puede escribir UMAS. Es 17 el valor. Ahora, si ese valor numérico, lo expreso en gramos, digo 17 gramos, ahora esta sí es la masa de un mol de amoníaco. Mol de moléculas de amoníaco. Como estoy escribiendo la fórmula de la molécula de amoníaco, no hace falta que escriba mol de moléculas, pero es lo mismo que dijera un mol de moléculas de amoníaco. Al escribir la fórmula de la molécula, de alguna manera estoy diciéndolo. Entonces, en ese volumen de gas, en esas condiciones, hay 17 gramos de amoníaco. Y esos 17 gramos de amoníaco contienen 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Hasta ahí respondimos la masa que hay en ese volumen de gas y la cantidad de moléculas. Nos falta decir cuál es la masa de una molécula. ¿17 gramos es la masa de una molécula? No. No. Es la de 6,02 por 10. Perfecto. En 17 gramos hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Entonces yo quiero saber la masa de una, no de 6,02 por 10 a la 23. Pero eso me permite como la equivalencia para relacionar gramos, o sea, masa, esto es masa, con cantidad de moléculas. Esos datos me permiten tener como referencia para calcular la masa de una molécula. Entonces los voy a utilizar para plantear mi regla de 3 simple. Entonces, si 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿de qué? De amoníaco, porque no es cualquier tipo de moléculas. Otras moléculas van a tener otra masa, dependiendo su composición química. Tienen una masa de 17 gramos,
una molécula de amoníaco, no de cualquier sustancia. Por eso hay que escribir la fórmula de la sustancia. Es fundamental. No escribir números nada más, no estamos solo en matemáticas, es la matemática aplicada a la cuantificación de la química. Entonces, si ustedes solamente escriben números, es como si estuvieran en matemática, no, estamos aplicándolo en química. Entonces, acá pongo X y hago. Recuerden, regla de 3 simple, multiplican cruzado, ¿sí? Cruzado se multiplica y se divide por el de arriba. También lo pueden expresar como fracciones. Yo lo estoy expresando regla de 3 simple, pero esto es lo mismo que lo expresen como fracción. Y entonces acá hacemos la cuenta. 1 por 17 dividido 6,02 por 10 exponencial a la 23. Si lo hicieron, me dicen el resultado. Si no, lo busco, acá lo hago con la calculadora. A mí me dio 2,8 Sí. por 10 a la menos 23 gramos de amoníaco. Vamos a hacerlo y constatamos. Está perfecto lo que acabas de decir, muy bien. Fíjense, y esto es algo para que ustedes empiecen a también poderse autoevaluar. Cuando ustedes están calculando la masa de una molécula, o de un átomo, o de un electrón, aún con más razón, ¿no? Pero estamos hablando de masas de partículas muy chiquititas, la masa tiene que tener un exponente negativo. Fíjense que el exponencial es por 10 a la menos 23. A veces hacen los planteos y hacen el cálculo y le ponen, porque les dio el cálculo, seguramente porque el planteo está mal, y le da masas muy grandes. ¿Cómo van a tener exponentes positivos? Entonces, no solamente es hacer el planteo, hacer el cálculo y escribo el resultado, sino es que analizar si ese resultado es viable para la magnitud de lo que estoy trabajando. Si yo estoy calculando la masa de una molécula, es imposible que ese exponente sea positivo. Algo debo estar haciendo mal. Algún planteo debo estar haciendo mal. Entonces ustedes en un examen o mismo en una clase pueden estar dando una clase y se pueden revisar lo que están planteando. Es decir, ¿cómo el exponente positivo? No me puede dar un exponente positivo. O puse quizás mal los datos en la calculadora, o el planteo lo hice mal, algo le estoy errando, digamos, de alguna manera, ¿sí? Y reviso el planteo. Eso como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Que el exponente, cuando están calculando la masa de una molécula, de un átomo, siempre tiene que ser un exponente negativo, un valor muy pequeño, por 10 elevado a. Y después cuando calculan la cantidad de moléculas en una cierta masa de sustancia, generalmente el exponente es positivo y es muy grande. ¿Por qué? Porque como las partículas son muy chiquitas, tengo mucha cantidad de partículas en una pequeña masa de sustancia. Puedo tener 10, 12, 15 gramos, 100 gramos, y la cantidad de moléculas va a ser muy grande. Entonces el exponente es positivo y es un exponente grande. Eso como para que ustedes tengan en cuenta qué están calculando y autocorregirse o revisar. Porque después es una cuestión de decimales, es una cuestión de haber hecho bien el cálculo, pero no el planteo. El planteo seguramente va a estar bien hecho. Puede llegar a estar mal hecho, pero bueno, excepto que se hayan equivocado en los datos que tomaron. Pero eso es una cuestión de que ustedes revisen qué resultado me está dando y si es viable de que me des el resultado, si es posible. Esta pregunta creo que la respondimos. ¿Qué otra pregunta quieren hacer? O Alexis, si algo más. Sí, este está perfecto. Después hay otro ejercicio que trabaja también con volumen. Si me decís el ejercicio, lo busco en la guía. Sí, el 30 es. Vamos a buscarlo.
Profe. Profe. El 30, a ver, sabiendo que el volumen molar de un gas es 22,4 decímetros cúbicos en condiciones normales de presión y temperatura, calcular el volumen molar a 100 grados y 700 grados Celsius, 760 milímetros de mercurio. Ahí te cambió la temperatura, ¿sí? Y si está en 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Pero ya la temperatura no es 0 grados, es 100, tenés que pasarlo a Kelvin. ¿Y cómo para encontrar? O sea, bueno, pasar los centígrados a Kelvin y la operación matemática, ¿cómo la hago? Lo planteamos. Dice, sabiendo, a ver, vamos a hacer un poquito de lugar acá, así no se confunden los datos. Dice, sabiendo que el volumen molar de un gas de 22,4 litros, el volumen es 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. O sea que tenés un mol. Lo que te está aclarando con ese dato, si en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros, quiere decir que la cantidad de gas, sin decírtelo, te lo está diciendo en forma indirecta, es un mol. ¿Se entiende? Esa es la cantidad de sustancia que vos vas a tener. Y Sí, después sí. dice, calcular el volumen, ahora quiero calcular el volumen, que ya no va a ser el volumen molar normal, porque va a cambiar su temperatura, voy a aumentar la temperatura. Aumento la temperatura, ¿sí? Por lo tanto, se aumenta la temperatura y por lo que veo la presión es constante, porque sigue siendo una atmósfera. Ahí ustedes podrían hasta analizar qué ley se está aplicando. ¿Qué ley se está aplicando? La presión es constante. Varío la temperatura. ¿Qué va a pasar con el volumen? Si aumenta la temperatura, ¿el volumen va a aumentar o va a disminuir? Piensen, antes de hacer cálculos, lo importante es analizar las condiciones de ese gas. ¿Qué le está pasando? Te dice que en condiciones normales de presión y temperatura, o sea que la presión es una atmósfera. Recuerden, voy a borrar un poquito acá esto, ahora lo vuelvo a escribir. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Y la temperatura es 0 grados Celsius, o sea, igual a 273 Kelvin. ¿Mm? En esas condiciones dice que este gas tiene un volumen de 22,4 litros. Si en esas condiciones ocupa 22,4 litros, quiere decir que en el recipiente tengo un mol de gas. ¿Cuáles son las condiciones finales? Te dice ahora, esto es condiciones o datos iniciales del gas. En las condiciones finales o el estado final del gas, sigo teniendo un mol porque dice que el recipiente sería cerrado, ¿no? No me aclara que pierdo gas o tengo más gas. La masa va a ser la misma, la cantidad de partículas va a ser la misma, por lo tanto voy a seguir teniendo un mol de gas. En estas nuevas condiciones, la presión dice 760 milímetros de mercurio. Quiere decir que sigo teniendo la presión una atmósfera. Esa presión constante. La temperatura final ahora son 100. Acá no puse el 1. 0 grados centígrados. 100 grados Celsius o grados centígrados, que sería, tengo que sumarle 100 a 273, o sea, 373 Kelvin. Tengo que pasar los grados centígrados, grados Celsius a Kelvin, ¿sí? Entonces, si tengo presión constante, tendría que, acá sería la ley de Gay-Lussac, a presión constante, isobárica. Presión constante.
Ustedes podrían empezar con esta ecuación. Van a ver que después se les queda expresado. Presión por volumen sobre temperatura. Acá la cantidad de moles es la misma. No tengo que poner la variable moles. ¿Sí? Entonces, lo que puedo utilizar es la expresión P por V sobre T. Presión por volumen sobre temperatura. La presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial e igualarlo a la presión final por volumen final sobre temperatura final. Como la presión es constante, va a ser el mismo valor numérico. Si yo lo pasara de un lado de la ecuación hacia el otro y el valor es el mismo, va a quedar presión inicial sobre presión final. ¿Qué va a pasar si es el mismo número? Se simplifica. Se simplifica, muy bien. Entonces la presión la puedo simplificar. Ese dato no hace falta que lo escriba. ¿Quieren escribirlo? ¿Quieren ponerlo? Lo ponen. Va a ser una atmósfera sobre una atmósfera. Se simplifica. No tiene sentido. Entonces, me queda volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. ¿Y qué ley me quedó expresada? La primera ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la ley, primera ley de Charles y Gay-Lussac. Bueno, voy a bajar. ¿Y qué voy a despejar de acá? El volumen final. Esto es lo que me pide. Entonces, temperatura final lo voy a pasar multiplicando. Lo voy a escribir dado vuelta, digamos, ¿sí? Volumen final igual. Queda volumen inicial por temperatura final sobre temperatura inicial. Lo pueden escribir como 1 y 2. Yo en el video creo que se lo expliqué poniendo presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y creo que lo aclaré, es lo mismo, ¿sí? Se entiende que eso no influye, es la forma de expresarlo nada más. Entonces acá pongo los datos, el volumen final es volumen inicial. ¿De qué volumen inicial teníamos? Cuando estaba a 0 grados Celsius o 273 Kelvin. 22,4. 22,4 litros. Por la temperatura final. ¿A qué temperatura llegó? Acá hay un error que cometen mucho. Es escribir las temperaturas en grados Celsius. Y ahí van a cometer el error porque no les va a dar el valor que tiene que darles. Recuerden, siempre escribir las temperaturas en Kelvin y las presiones en atmósferas. El dato que les den, si se los da en grados Celsius, se lo tienen que pasar a Kelvin. Si les da la expresión en milímetros de mercurio, lo tienen que pasar a atmósferas. Acá no hay presión porque la simplificamos, pero si lo hubiera, tengan cuidado en eso. Otra cuestión es cuando en la ley general de los gases ponen P por V igual a N por R por T, R, que es la constante de los gases, está en decímetro cúbico. Ojo con eso, porque a veces el volumen lo tienen expresado en centímetros cúbicos, el dato que les da. ¿Qué tienen que hacer? Mirar que para poder simplificar ustedes van a tener que pasar a decímetro cúbico. Ese es otro error que suelo ver mucho en los exámenes. No mirar las unidades. ¿Y por qué no las miran? Porque cuando hacen los ejercicios no las escriben. Hacen los ejercicios poniendo solamente los números, los valores numéricos, y no escriben las unidades. Entonces acarrean ese error, no dan cuenta de eso. Tengan cuidado con eso. Pongan atención ahí. Escriban los valores numéricos y las unidades de cada uno. Además tienen que acostumbrarse a escribirlos porque cuando ustedes hagan eso en la clase, tienen que escribir todo, el valor numérico y las unidades.
A veces cuando hacen muchos ejercicios terminan escribiendo solamente los números y no escriben las unidades en que lo están expresando. Y ahí cometen ese error. Bien, entonces dejo de hablar y sigo. Volumen inicial, 22,4 litros. La temperatura final era 373 Kelvin, ¿no? Sí. Sobre la temperatura inicial, que es 273 Kelvin. Ahora Kelvin con Kelvin lo puedo simplificar y me fijo que la unidad en que me está dando litros sea la magnitud que estoy tratando de calcular. Esa es otra cosa a tener en cuenta y darme cuenta si no estoy cometiendo un error al plantear la fórmula. A veces estudian de memoria la fórmula y despejan o despejan mal. Entonces, ¿cómo se dan cuenta también? ¿Cómo se autocorrigen ustedes? Si está bien escrita la fórmula, si está bien despejado. Porque la magnitud que estoy calculando, que es volumen, ¿en qué unidad me quedó expresado arriba? En litros. Y bueno, seguramente ahí puedo revisar mi planteo también. Yo les voy dando tips como para que ustedes sean críticos al momento de hacer un ejercicio y no es por hacer matemáticas solo y calcular. Así que bueno, volumen final, hago el cálculo 22,4 por 373 dividido 273. ¿Tienen ahí cuánto les dio? 30,6. Bueno, 30,6 litros. Hay que ver si el ejercicio, a veces revisen, es cuando tienen el resultado, bueno, acá está bien, el ejercicio 30 está en decímetros cúbicos. Recuerden que un litro, esa es una equivalencia, un litro es un decímetro cúbico, está expresado en litros o en decímetros cúbicos, pero a veces el resultado les da en centímetros cúbicos, vamos a suponer. Bueno, tienen que hacer el pasaje, ¿eh? O bien antes de plantear o al final, no hay problema. En este caso está. Genial, profe, muchísimas gracias. Bien. Lo que les recomiendo, porque en el pequeño examen que van a hacer la semana que viene, ese formulario que les voy a dar para que completen, después les voy a escribir así cómo va el enlace, o el horario, todo. Le voy a escribir todo, le voy a pasar todo por escrito cómo va a ser, ¿sí? Y se los voy a subir a la plataforma, así queda ahí por escrito, las condiciones, todo, para que estén tranquilos al momento de conectarse. Lo que les recomiendo siempre es, cuando hacen así los ejercicios, no se queden solo en, ay, me dio el resultado. Analicen, fíjense cómo yo analicé qué ley se está, digamos, aplicando en este ejercicio. Cuando veo que la presión es constante, me da el dato del volumen y la temperatura, se está modificando la temperatura, bueno, ¿qué pasaría con las partículas? Esta sería una buena pregunta teórica. Analice o prediga qué va a suceder con el volumen. El volumen era 22,4 litros y pasó a tener un volumen de 30,6 litros. Fíjense que corresponde a lo que dijimos al principio. Al principio dijimos, si aumenta la temperatura y la presión es constante, el volumen debe aumentar. Y si lo tengo que explicar desde el modelo cinético molecular, ¿cómo lo explicaríamos acá? ¿Cómo argumento este ejercicio desde el modelo cinético molecular? ¿Por qué aumenta? Yo predije que el volumen iba a aumentar y comprobé con el cálculo matemático que el volumen aumentó. ¿Cómo explico ahora? ¿Cómo argumento desde el modelo cinético molecular por qué aumenta el volumen? Y ahí nos metemos en la teoría. ¿Quién lo quiere explicar? Así con sus palabras, sencillo, sin hacerse problemas. Si se equivocan, se equivocan. Estamos en una clase donde justamente es para, si surge un error, corregirlo. ¿Quién se anima? Vamos, alguien que se anime.
¿Cómo van a hacer en el final? En el final tienen que exponerlo en forma oral. Hacer la defensa. Piensen, vamos, piensen qué pasa con las partículas si aumenta la temperatura. ¿Qué le estoy entregando a esas partículas si aumenta la temperatura? Energía. Entonces toman mayor... Seguramente, ¿qué estaríamos haciendo con este recipiente? ¿Se estaría calentando o enfriando? Calentando. No, calentando, muy bien. Entonces le estoy entregando energía, ¿no? Y esa energía, ¿para qué la va a utilizar las partículas? ¿Se van a mover más o se van a mover menos? ¿A mayor velocidad o menor velocidad? Recuerden que la temperatura está asociada a la velocidad de las partículas. ¿Se van a mover a mayor velocidad? Se van a mover a mayor velocidad, porque esa energía térmica, calórica que le estoy entregando, lo va a traducir en energía cinética, energía de movimiento. Entonces las partículas se van a mover a mayor velocidad, ya que aumenta la temperatura. Entonces, vencen las fuerzas de atracción, ¿sí? O disminuye las fuerzas de atracción si las hubiera. En este caso es un gas, y si es un gas ideal, considero que no hay fuerzas de atracción. Entonces, ¿qué van a tender a hacer las partículas? ¿A juntarse o a separarse? Porque estamos en volumen variable. Si fuera volumen constante, es diferente. Pero el volumen es variable. ¿Se van a tender a juntar o a alejar? Si aumenta la energía cinética. A alejarse. Además se aumenta, se separan, dicen, muy bien. Se separa, sí. Piensen que está aumentando el volumen. ¿De qué manera aumenta el volumen de un gas? Es la distancia entre las partículas, ¿sí? Está aumentando el volumen, aumenta la distancia entre las partículas. Y otra cosa que acá tendría que analizar para llegar a esa conclusión es que la presión es constante. Si las partículas se están moviendo a mayor velocidad y la presión es constante, quiere decir que chocan la misma cantidad de veces, para que choquen la misma cantidad de veces, el volumen tiene que ser mayor. Tienen que recorrer mayor distancia, porque si no, en el mismo tiempo, si las moléculas se mueven más rápido, chocarían más veces, aumentaría la presión. Pero como la presión es constante, por ende, el volumen debe ser variable y tiene que aumentar el volumen. Entonces las partículas están más lejos unas de otras y con respecto al recipiente, al límite que tienen del recipiente, las paredes del recipiente, entonces como están más lejos, se mueven más rápido, pero chocan la misma cantidad de veces. ¿Por qué? Porque recorren mayor distancia. Si el volumen fuera fijo, chocarían más veces. Ahí aumentaría la presión, no el volumen. Y estaríamos en la segunda ley de Charles y Gay-Lussac. Cuando tengo un recipiente donde el volumen es constante, si aumento la temperatura, aumento la velocidad con que se mueven las partículas, ¿y qué va a pasar? Van a chocar más cantidad de veces y va a ir aumentando la presión. Cuanto más choques, más presión voy a tener dentro del recipiente. Eso como para más que tengan en cuenta en poder analizar el comportamiento de un gas desde el modelo cinético molecular. Esa es la intención de la actividad obligatoria que tenían que hacer. Si bien ustedes estaban leyendo la parte teórica de la bibliografía y resolviendo ejercicios, el uso del simulador les permite analizar eso, visualizarlo. ¿Qué está pasando con las partículas? Lo van a visualizar cuando vayan cambiando las variables y dejen una fija. Entonces, integren el uso del simulador, la lectura que ustedes pueden ir haciendo de la bibliografía, viendo los videos y abarcan un poco el análisis de los gases ideales. ¿Se entendió este análisis que hicimos? Aumenta la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas, o sea, porque esa energía se traduce en
energía cinética, energía del movimiento de las partículas se mueven a mayor velocidad cuando aumenta la temperatura. Eso hace que si la presión es constante, quiere decir que chocan la misma cantidad de veces, la cantidad de choques se mantiene constante. Para que eso se mantenga constante debe aumentar la distancia entre las partículas o la distancia entre las partículas y los límites del recipiente, las paredes del recipiente. Entonces, llegamos a la conclusión que las partículas se separan ocupando mayor volumen. Volumen no quiere decir que hay más partículas. Hay la misma cantidad de partículas, la masa también es constante, pero aumenta la distancia entre las partículas. Ahí explicaríamos del modelo cinético molecular y podríamos hacer gráficos analizando esto. ¿Sí? Si yo les pediría, bueno, realice un gráfico teniendo en cuenta el modelo cinético molecular del estado inicial y el estado final de este ejercicio. ¿Qué harían? Por ejemplo, podrían hacer un recipiente. Acá podría decir que tengo 22,4 litros, ¿no? En este recipiente, cantidad de partículas, no puedo dibujar la cantidad de partículas reales, pero si lo hago simulado voy a hacer 4 partículas, vamos a suponer. Este es el estado inicial, se encuentra a este es el volumen inicial, la temperatura inicial es 273 Kelvin, la presión inicial es una atmósfera. Esas son las condiciones iniciales y en este caso tengo un mol. Es imposible dibujar un mol de partículas, porque ¿cuántas partículas tendría acá adentro? Acá adentro. 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Podría aclarar que este gráfico es representativo, pero en realidad tendría que haber es imposible que yo dibuje 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Me pasaría el año entero dibujando y las dimensiones. Entonces, luego haría un gráfico representativo también, donde el volumen ahora tendría que ser mayor. Y podría decir que acá adentro tengo las condiciones finales, el volumen final de este gas es 30,6 litros, que la temperatura final es 373 Kelvin, que la presión final es igual a una atmósfera, porque dice que está a 760 milímetros de mercurio. Sigo teniendo un mol porque el recipiente es cerrado, o sea que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Vamos a suponer que yo tomé como representación dibujando 4 moléculas. Bueno, tengo que respetar que ahora en el estado final están esas 4 moléculas, pero nada más que están un poquito más separadas, ¿sí? Están un poco más alejadas unas de otras. Entonces, lo que yo miro en la representación es eso, que las partículas están un poquito más alejadas. A veces, con respecto al movimiento de las partículas, le suelen hacer flechitas indicando el vector movimiento. Entonces, a veces acá le hacen 2 flechitas o 2 rayitas, indicando que está a mayor velocidad moviéndose esas partículas. Por ejemplo, a veces hacen así, a veces le hacen mayor cantidad de rayitas o un vector más grande. Pero bueno, eso ya es un poco un detalle, ¿no? Lo importante es la interpretación que ustedes hacen y, bueno, cómo represento que es un volumen mayor. Además de poner el dato, puedo indicar que están más alejadas las partículas. Alguno de esas paredes debe ser variable, se puede mover, ¿no? ¿Preguntas que quieran hacer con respecto a este análisis que estuvimos haciendo? ¿Me están escuchando, no? ¿O estoy hablando sola? ¿Se me cortó?
No, sí, profesor. Sí, claro. profesor. Buenísimo. Bueno, ¿se entiende cómo? Fíjense que es un ejercicio de cálculo cuantitativo, pero que hay un análisis teórico también, que no lo tienen que perder de vista. Traten ustedes de hacer este trabajito. Si bien yo ya se los di en la actividad obligatoria, fíjense que en un ejercicio que hay un cálculo no deja de tener involucrada la teoría, que no está explícita la pregunta, pero bueno, ustedes ese análisis lo tienen que poder hacer. Y en una actividad evaluativa, en un parcial, en un final, requiere de este análisis teórico, no solamente el ejercicio de cálculo matemático, porque el cálculo matemático me lo podrían hacer como un alumno lo puede aprender como automáticamente, ¿no? Como un procedimiento, pero no entender nada de gases. Entonces, cuando la química no es solamente el cálculo matemático, aprender química es interpretar desde el comportamiento, en este caso, de las partículas y cómo se modifican las variables. ¿Otra pregunta que quieran hacer? Profesora, yo tengo una pregunta, pero no es administrativa. Sí. Yo trabajo a la noche y la semana que viene con lo del parcial necesito pedirme el día de estudio. ¿Hay justificativo de certificado como para presentar? Yo creo que sí, tienen que escribirle a la preceptora. Le dicen que van a tener un parcial de la materia y ese día lo pueden pedir como un día de estudio, sí. Claro. Depende del trabajo, tienen días para preparar anteriores al examen. Sí, yo tengo los días, pero sí yo o sí les sugiero necesito que el le escriban a la certificado. preceptora de todas maneras, escriban a la preceptora avisando que necesitan pedir el martes ese día por estudio y les van a hacer el certificado. Obviamente que primero para que les conteste que sí, que se lo van a emitir. Yo creo que sí, que no van a tener ningún problema. Además, yo voy a publicar, no sé si hoy, pero si no mañana o en estos días, que va a estar constatando, no es que ustedes están mintiendo, va a decir parcial o actividad evaluativa y van a tener, van a estar citados a las 19 horas a participar de la actividad evaluativa. Perfecto, bárbaro. La profesora lo va a poder constatar que no es mentira. Bárbaro, gracias. De nada. ¿Otra pregunta, chicos, que quieran hacer? Sí, profe. Perdón, Sí. hoy estoy con 500 preguntas. Pero está bien, Alexis, para eso es la clase. Y a mí me interesa eso, que hagan las consultas que quieran hacer, no hay problema. Bien. La fórmula, trabajando con la fórmula mínima y la fórmula molecular. Sí. Cuando hallamos la fórmula mínima, que dado el elemento dividimos el porcentaje que se encuentra en la sustancia con su masa atómica, veo que encontramos un resultado y después ese resultado lo dividimos por el menor número que encontramos. Sí. Que eso, bueno, nos va a dar un número entero que va a Tienen que indicar... tratar de llegar a un número entero, que es la relación en los moles de átomos que hay, de un elemento con respecto al otro. Claro, eso me indica la atomicidad, creo que es. Sí, perfecto. Del elemento. ¿Qué pasa si cuando yo hago esa división me da, por ejemplo, creo que en un ejercicio es que me da 3,04? ¿Pongo 3? 3, tomalo como número entero, 3. Ah, perfecto. Sí. Listo, entonces. Perfecto, sí. Muchas veces pasa eso, que da un número casi entero, sí, lo toman como 3 en ese caso. Ah, perfecto, listo. Y si Y me da recuerden directamente después entero, la relación con la fórmula molecular, la masa de la fórmula molecular. Siempre la fórmula mínima es la mínima relación entre los átomos, pero no quiere decir que la molécula tenga esa estructura, sino que después voy a utilizar la masa molecular
generalmente o me la dan como dato o la puedo llegar a extraer de algún cálculo con los datos que me dan, y luego lo que hago es cuántas veces tengo que multiplicar a la masa o dividir a la masa de la fórmula molecular para que me dé la fórmula mínima, o cuántas veces tengo que multiplicar a la masa de la fórmula mínima por un número para que me dé la masa de la fórmula molecular. Y se despeja. Entonces ese número es cuántas veces más, ¿sí? Tengo la masa de la fórmula mínima en la fórmula molecular. Y eso está reflejado también en la cantidad de átomos, ¿no? Porque si tengo el doble de la masa es porque tengo el doble de átomos. Generalmente también es un número entero, ¿eh? Generalmente no, siempre. ¿Sí, Alexis? Sí, profe. Y puede ser que incluso coincidan los dos. Puede coincidir porque a veces la fórmula, por ejemplo, si yo estoy sacando la fórmula mínima del agua, la fórmula mínima del agua es igual a la fórmula molecular del agua. Son 2 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno. En ese caso no va a haber no va a cambiar. No va a haber, va a ser por 1. Es la misma masa. Lo que puede cambiar es, por ejemplo, en los hidrocarburos. Vamos a suponer que estoy con hidrocarburos, donde la fórmula mínima y la fórmula molecular no siempre coinciden. A veces es un múltiplo. Perfecto, gracias, profe. Por ejemplo, a ver, si yo tengo carbono 1, hidrógeno 4 del metano, que es carbono, hidrógeno 4, en ese caso la fórmula mínima y la molecular es la misma. Pero si yo tengo carbono 2, hidrógeno 8, la mínima relación es 1:4. La fórmula mínima sería carbono 1, hidrógeno 4. La fórmula molecular, si multiplico por 2, la masa de la fórmula mínima es la mitad de la masa de la fórmula molecular. ¿Se entiende? Por eso, no quiere decir que la fórmula mínima sea la fórmula del compuesto. No, es la mínima relación entre los átomos que hay. 1:4. Pero la real fórmula del compuesto es carbono 2, hidrógeno 8 del etano. Sí, del etano, por ejemplo. 2 por 2, a ver, está bien. Carbono 2, hidrógeno 2 por 2, 4, más 2, no, 6. Estoy poniendo una fórmula que no es. Carbono 2 es 6. Este es el etano. Este no sería. Bueno, estoy poniendo otro compuesto. Estoy inventando en el momento. Por inventar en el momento pasan estas cosas. Pero ahí la fórmula mínima de este sería carbono, hidrógeno 3. Carbono 1, hidrógeno 3. Esta sería real. La fórmula mínima es carbono 1, hidrógeno 3. Y la fórmula molecular del etano es carbono 2, hidrógeno 6. Eso como para tener en cuenta. Yo por inventar rápido, inventé cualquier cosa. Esta es la fórmula mínima y esta es la fórmula molecular. Y el valor que multiplicaría las masas sería 2. Generalmente se les va a dar con compuestos orgánicos. De este tipo de ejercicios que acaba de nombrar Alexis, también les hice un ejercicio como para integrador, que trabaja fórmula mínima y fórmula molecular. Creo que es el último ejercicio que les puse en los videos. Y como para aclararles, por ahí de los ejercicios del 60 y pico, a ver, yo tenía la guía
la hojita. Acá. Yo les puse para trabajar gases desde el ejercicio 13 al 32 y del 41 al 48, ¿no? Y después tienen fórmula mínima molecular, ejercicio 49 al 52, que uno lo resolví yo, ya lo tienen en el video. Y después hay ejercicios integradores. Los ejercicios integradores yo les puse como obligatorios, que les recomiendo que los hagan, el 54, 56, 58, 63. De todas maneras, si puede haber un ejercicio integrador, hay unos que son con bastante dificultad, donde hay de estequiometría involucrada, hay que calcular la masa. Si bien yo hice uno en el video, no les voy a tomar en el parcialito, sí puede haber en el final un ejercicio así, pero en el parcialito, para la semana que viene, no va a haber un ejercicio tan complejo. ¿Se entiende? De todas maneras, yo recomiendo hacer ejercicios, practicar, porque cuanto ustedes más practiquen, más resuelvan las guías, mejor, ¿sí? Más van a surgir preguntas, dudas, van a ir a buscar, van a volver a releer. Así que yo sugiero hacer todo lo que puedan. Pero tengan, digamos, como tranquilidad que no va a haber de los ejercicios más complejos de 68, 69, que son ejercicios bastante complejos, integradores, donde también integra un poco de estequiometría de las reacciones. Pero bueno, vayan abarcando los contenidos y bueno, también podemos seguir trabajando con el foro y que si hay preguntas, ¿sí? Porque ahora ustedes si se ponen al día, si todavía no abarcaron todos los ejercicios, van a surgir preguntas. Y les voy a pedir que participen en los foros. La participación en los foros es obligatoria, en los foros donde resolvemos las guías. Hay un foro de consulta que eso es opcional. El que tiene dudas, preguntas, lo sube ahí y yo voy a tratar de irlas respondiendo. Ahora, en los foros de resolución de las guías, ese es obligatorio, ¿sí? Entonces, no estoy viendo que resuelvan ejercicios, vi que ahora participaron algunos más, pero la mayoría de los alumnos no está participando de los foros. Y para cerrar, digamos, una nota de trimestre, no solamente es el parcial, es el seguimiento de la materia en su conjunto. Las actividades que le subí obligatoria, la participación en los foros y la actividad evaluativa que van a tener la semana que viene. En su conjunto va a cerrar una aprobación o no del trimestre, del cuatrimestre. Ténganlo en cuenta, porque no estoy viendo participación en los foros de resolución de guías. Y ya lo tienen, digamos, habilitado de hace rato. Seguramente en esta semana van a ir participando muchos. Se van a ir poniendo al día. Así que bueno, ¿alguna consulta más, sugerencia, preguntas, problemáticas que se les haya presentado? Profe, el tetracloruro de carbono es Carbono, cloro 4. Y la masa relativa a mí me dio, creo que 152, porque carbono es 12. Claro. Y sería más 4 por 35. Sí, buscan 35,5 toma el cloro. Es 35,453. Entonces tomalo como 35,5 o 35,4 como mucho, pero tenés que ponerle la coma. El número decimal. Ahí está. Sí, porque es un número con decimales que si yo redondeo a 35, cometo mucho error, estoy eliminando mucha masa, digamos. Y si lo dejo en 34 también. Claro. No, ahí ya le estoy eliminando más. O en 36 también estoy sumando masa. Ah, perfecto, listo. Entonces es 35,5 para el cloro. Ese era uno de los casos especiales que yo les decía que tienen que ponerlo con decimales. Claro. Sí, 35,5 para el cloro, multiplicás por 4, más el carbono 12, ahí sí número entero, y te da el valor de la masa molecular relativa.
¿Otra consulta que tengan, chicos? Profe, ¿cómo está? Una pregunta. ¿El parcial cómo va a ser? ¿Escrito? ¿Vamos a tener tiempo? ¿Cómo va a ser por la plataforma? Sí, la idea, tengo que ver si voy a armarlo por un formulario por la plataforma o les voy a armar un formulario Google donde les voy a publicar, se van a tener que conectar, ¿sí? Y después, digamos, abrir el enlace, yo les comparto en el momento el enlace, lo resuelven y nada más. O sea, lo resuelven y lo envían. O si lo voy a hacer por la plataforma, donde les habilito en cierto horario, se conectan, entran a la plataforma y también lo van a resolver ahí en la plataforma. Lo que yo siempre les voy a, por eso todo esto se los voy a escribir en forma, digamos, en un texto, se los voy a dejar escrito. Que ustedes lo que resuelvan lo van a tener que subir. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes están haciendo un ejercicio, la resolución que esté clara, prolija, y después lo van a, cuando terminan, lo suben en algún sector de la plataforma que va a estar habilitado, ¿sí? Como actividad, después les voy a explicar todo eso. Sí, van a tener un tiempo. Por ejemplo, si se van a conectar a las 19, por ejemplo, de 19 a 20:30, van a tener un tiempo para hacerlo durante la clase. Lo de llamada de Meet lo vemos. Eso lo tengo que terminar de revisar. Por ahí les doy el enlace al Meet, se conectan y lo van resolviendo conectados al Meet, con cámara prendida. Pero es un formulario para que lo completen. Una vez que terminaron el formulario, ya sea por Google Meet, un formulario Google o la misma plataforma como evaluación, yo puedo armarlo, como armo los finales, ustedes completan el documento de Google, no va a poder verlo usted. ¿Por qué no lo voy a poder ver, el documento de Google? Si cuando completan el formulario Google, sí, lo completan y me llega a mí la resolución. Yo le puedo poner autocorrección o corrección que después la termino de cerrar yo, con devolución. Eso después lo voy a revisar, eso, cómo lo voy a hacer. Profe, tengo un pequeño problema. ¿Qué? Si es un formulario por Google que hay que nada más poner como multiple choice las respuestas y a su vez vamos a estar como en el Meet, yo no puedo enviarlo desde la computadora porque no me deja, lo tengo que hacer desde el celular. ¿Pero por qué no puedes estar conectada? No entiendo. No sé si la compu me anda funcionando el tema de la cámara para poder conectarme al Meet, ese es el tema. Claro. Pues si no tengo que conectarme con algún celular de otra persona. Claro. Bueno, ténganlo en cuenta que esto puede pasar para cualquier examen que van a tener que tener, por ejemplo, en un final tienen que tener cámara, ustedes tienen que estar conectados, ¿sí? Entonces, vayan teniendo en cuenta que algún dispositivo para que tenga cámara y ustedes estén conectados con la cámara, tienen que tenerlo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Y después puede ser formulario Google o quizás es en la misma plataforma, ¿sí? En la misma plataforma que ustedes están resolviendo en la plataforma, como si fuera un formulario, pero es en el mismo aula que se habilita. De todas maneras, bueno, vamos viendo. Pero bueno, en un final piensen que es eso. En un final ustedes tienen que estar con cámara prendida. Entonces ya vayan pensando cómo resolver estas cuestiones. Que tienen que buscar algún dispositivo con cámara para que ustedes estén presentes con cámara prendida. Ya ahí escapa a mis posibilidades de resolverlo, porque es así, es lo que nos toca. Acuérdense ahora, antes de desconectarse, porque por ahí vi a alguien que ya salió, es poner el presente en el chat, ¿sí? Apellido, nombre y pongan presente.
antes de desconectarse. Por lo menos dejen que el presente, así voy teniendo en cuenta los presentes en las clases. ¿Qué otra consulta, chicos? Claro, ahí estoy entendiendo lo que me estaban diciendo recién. Yo no voy a estar viendo el formulario que ustedes resuelven. Yo voy a estar, ustedes conectados a la cámara. De todas maneras vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Este es un parcial y bueno, vamos a ir viendo. Yo ahora, después les voy a pasar por escrito mañana seguramente, hoy no, cómo va a ser. Pero bueno, ustedes pueden estar conectados con la cámara y estar resolviendo. Yo no voy a estar viendo el formulario, yo voy a estar conectados con ustedes. Ustedes resuelven el formulario, después que terminan, van a subir, vayan practicando cómo sacar la foto y subirlo como si fuera un PDF. Yo recomiendo utilizar este tipo de herramientas, ¿sí? De todas maneras, lo que se llama el scanner. Y es muy fácil porque saca la foto y ya lo va guardando y después arman un PDF y se envía rápido. Yo les recomiendo ir practicando porque antes se enfrentaban a estas situaciones en un final y después es un problema. Entonces, vayan practicándolo ahora a partir de los parciales y ir agilizando estas cuestiones. Tómenlo también como una instancia de aprendizaje de todo esto. Porque después piensen que en los finales le tenemos que sumar al escrito en la defensa oral. Entonces, sí o sí tienen que estar conectados. ¿Qué otra pregunta, chicos, que quieran hacer? ¿Algún ejercicio, algo teórico? De las actividades, de la actividad que tienen obligatoria. Antes de que cerremos la clase de consultas, ¿no? Sí, entra todo lo que vimos hasta ahora. Vuelvo a repetir, de la segunda clase que dice los materiales de laboratorio, porque creo que siguen teniendo dudas con eso, que los de materiales de laboratorio y normas de laboratorio es lo que ustedes tenían para leer. ¿Cómo hacer el informe? No, porque eso hay que hacer el informe. Yo no les voy a dar en un parcialito a hacer un informe. No. Entonces, de los archivos que tienen en esa clase, que son varios, si ustedes tomaron el trabajo o de imprimirlos o tenerlos digitales y de leerlos, van a ver que lo que tienen para estudiar es los materiales de laboratorio, las normas de laboratorio, las más importantes, ¿no? Pero la lectura la tienen que hacer de todos. Entonces, los materiales de laboratorio y las normas de laboratorio. ¿Cómo hacer el informe? Yo no les voy a dar en el momento para que hagan un informe de laboratorio porque eso va a ser una actividad que tenemos pendiente. Yo lo expliqué ya, que hay pendiente una actividad donde van a hacer un informe. Eso no les voy a tomar. Porque tienen varios archivos y como que tenían dudas, qué tenían que hacer de esa clase. Voy a tratar de ponerles también un poquito sobre qué es lo que involucra esta evaluación. Profe, yo tenía notado que para el parcial íbamos a tener que reconocer los pictogramas. Bueno, eso es parte de uno de los materiales. ¿Cuáles son los pictogramas? Sí, sí, pueden, es parte de la parte teórica, sí, eso pues tienen que estudiarlo. Perfecto, gracias. Sí. Saber, por ejemplo, si un material es inflamable, qué pictograma corresponde. Les puede decir, por ejemplo, en la evaluación, en la actividad evaluativa, cuáles de estas, por ejemplo, nombra un reactivo que es inflamable, otro que es corrosivo.
determine cuáles de estos pictogramas corresponde a esta sustancia. Entonces ustedes tienen que seleccionar. Esa puede ser una pregunta. Uh-huh. Les puede presentar, bueno, en una actividad de laboratorio se va a trabajar con tal sustancia que es inflamable, corrosiva, ¿cuáles de estas normas, cuáles serían las normas de laboratorio a considerar? Las más importantes, ¿no? Teniendo en cuenta esas características de ese reactivo. Entonces, fíjense que son preguntas teóricas con respecto a ese material de esa clase. No les voy a pedir que me hagan un informe de laboratorio porque todavía no se trabajó. Sin embargo, ustedes tienen material sobre eso, pero tengan en cuenta que no les voy a tomar cómo hacer el informe de laboratorio. Ni la ficha técnica, o sea, simplemente la parte teórica con respecto a esa clase que, bueno, tenían tantas dudas de por qué no habíamos hecho todavía actividades. Bueno, ¿alguna otra consulta que quieran hacerme? Si hubiera en estos días que van a estar haciendo, supongo, ¿no? Tengo fe en que van a estar haciendo ejercicios, lectura. Si aún no vieron todos los videos que les subí en la última clase y van a estar mirando los videos, y surgen preguntas, surgen consultas, cada unidad, o sea, cada clase, porque a la que le puse clase, que es donde, después están las clases por mí, pero en cada clase yo les puse un foro de consultas, además del foro de resolución de la guía, en aquellas unidades que las hay, en otras no. Entonces, en cada clase tienen un foro de consultas. Por ahí sugiero que me suban la consulta, la pregunta, y yo voy a estar tratando de responderles, ¿sí? Si bien voy a estar corrigiendo y en mesas de exámenes, voy a tratar de responder lo posible. Tengan en cuenta que, bueno, también estamos citados a mesas de exámenes y estoy corrigiendo. Ustedes tuvieron poca participación, pero por ejemplo en segundo año que tuvieron participación en foros, estoy leyendo y corrigiendo, estoy también con eso, dedicada a eso. Así que si van a hacer consultas, traten de, bueno, o bien me mandan un mensaje por mensajería interna, profe, dejé una consulta en tal unidad o en tal clase. Si ven que pasan los días, no sé, 2, 3 días y no les contesté, me mandan un mensajito, yo no tengo problema, por mensajería interna y listo. Bueno, chicos, si no hay consultas, cerramos. Y tengan en cuenta que en estos días les voy a subir las condiciones, digamos, cómo va a ser el examen de la semana que viene. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Nos despedimos? ¿Dejaron el presente? Sí, profe. Bueno, fíjense de que dejar el presente, que estén todos, porque yo ahora hago como paso lista, digamos, a partir de ahí, ¿eh? Bueno, chicos, entonces nos vemos la semana que viene. En estos días, de todas maneras, seguimos en los foros y, ¿cómo se llama? Y les voy a subirles todo por escrito para el examen, de la semana que viene. Ténganme paciencia porque mañana tengo mesas de examen, clase presencial, en secundaria, así que bueno. Si no es mañana, es pasado, pero en estos días lo voy a hacer, antes del fin de semana. Nos vemos. Gracias, Listo, profe. profe. Chao. Profe, Buenas noches. Buenas Chao, noches. profe, buenas noches.